Un cariño muy especial a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y también en Facebook y YouTube. Estamos en este día jueves 25 de julio cumpliendo el 16º día de ayuno en el mes de Ramadán y empieza la cuenta regresiva hacia abajo. Faltan 14 días. Hablaremos de un tema muy importante, con poco conocimiento en El Salvador y en el mundo occidental, pero grande en su tristeza. El genocidio en Birmania y el silencio en El Salvador, donde sí se critica el burka. La ONU y los derechos humanos y las personas y gobiernos hipócritas que en el mundo occidental están preocupados por la vestimenta original de los pueblos orientales, tan diferente al occidente del siglo XXI, en lugar de preocuparse del hambre, la violencia, la guerra, la destrucción y la muerte. Se prohíbe hasta el uso del velo islámico tradicional, el hijab, que tapa la cabeza pero no la cara, como en Francia. Comprendemos que prohibirlo es tan antidemocrático como obligarla a usarlo. Y los hipócritas hablando también para ser equilibrados, que también existe, que en lugar de atenuar los conflictos fomentan y participan en ellos. Y como un ejemplo, estaban preocupados en Bosnia en 1995 del tamaño de la barba de los yeiks musulmanes, que unos no tenían y otros se la dejaban corta, querían que fuera del tamaño del puño. Y en lugar de ayudar a defenderse a los bosnios musulmanes del bombardeo serbio, y el ataque a comunidades desarmadas como Srebrenica, donde 13.000 musulmanes enfermos, mujeres, ancianos y niños fueron masacrados 100% por los serbios, con el silencio cómplice de Europa y la pasividad de los cascos azules de la ONU holandeses, que habían sido destacados allí, ya que había sido declarado santuario por la ONU. Europa estaba tratando de evitar un nuevo Estado musulmán, Bosnia-Herzegovina, en el mero corazón central de Europa, con el 70% de musulmanes. Hoy se formó una federación croata musulmana, donde los musulmanes son solo el 45%. El resto fue muerto, desaparecido y desplazado. En este caso especial, la ONU no dijo nada. Hoy, con sus derechos humanos, está preocupado por la vestimenta de las mujeres en Afganistán. Hay que ser claro que en este caso especial de Bosnia-Herzegovina y Kosovo después, fueron los Estados Unidos los que ayudaron a que el plan serbio europeo no se realizara en su máxima expresión, porque los serbios querían acabar a los bosnios. Europa no dijo nada, la ONU tampoco. Los Estados Unidos bombardearon a los serbios. Por eso es que en Bosnia y Kosovo, países musulmanes europeos, los americanos son héroes. Gracias por ello. Ahora la ONU es referente para criticar el burka en Afganistán. No hizo nada en Srebrenica, o mejor dicho, complicó. Y ahora, ¿qué dice de los 52.000 muertos musulmanes por la mayoría budista en Birmania? Y siguen creciendo. Ahora, con el caso de Afganistán, el reclamo principal de Occidente es por el uso del burka. En Bosnia era el tamaño de la barba de parte de los sabios musulmanes, tal para cual, ambos lados hipócritas. Así pasó en el tiempo de Hitler. Occidente no hizo nada cuando Hitler persiguió y asesinó judíos inocentes, desde un principio, incluso antes de ser fuerte, cuando se pudo haber parado, y no se le reclamó, no se le hizo nada, no se le presionó, se le dejó quieto, incluso hasta se le apoyó por algunos, cuando realizó el criminal holocausto. Ahora los cristianos hablan bien, y las potencias occidentales hablan bien de los judíos. Eso es fácil, porque son fuertes. ¿Y qué hizo el mundo cristiano? Los gobiernos y las iglesias cristianas cuando los judíos eran perseguidos. Debemos recordar e insistir que Hitler era cristiano, europeo y alemán, no simplemente nazi, no era musulmán, ni árabe, ni palestino. Veamos el caso de Birmania vigente actualmente en este 2013. Desde el 3 de junio del 2012, en Birmania, Burma o Myanmar,
los monjes budistas han iniciado el exterminio de los musulmanes, que constituyen el 5% únicamente de la población, aunque es aproximadamente 1 millón de musulmanes. Ya van 52.000 muertos, hombres, niños y mujeres. Los monjes, con gran influencia en la sociedad birmana, cuentan con la colaboración del gobierno, soldados, policías y gran parte de la población, ya que el 88% es budista. Han destruido y quemado sus mezquitas, sus casas, asesinado a familias enteras, violan a las mujeres y luego las queman, les cortan la cabeza, los queman vivos. Eso no se denuncia. Solo cuando los musulmanes, algunos fanáticos, cometen fechorías, aunque sean pocos muertos. Incluso tratan de confundir enviando comunicaciones falsas que circulan por todo el mundo. Hace un año circuló una foto que decía cristianos quemados vivos por musulmanes en Nigeria y aparecían unos negritos quemados, que en paz descansen. Y la suscribí un sacerdote católico claretiano español. Nosotros le escribimos y nos contestó que él no había escrito nada y que la foto era real, pero los datos eran falsos. Eran obreros, musulmanes, cristianos y animistas que habían muerto en el Congo por la explosión de una refinería. Continúan mintiendo. Sin embargo, la matanza de musulmanes por budistas en Birmania es verdad y es el inicio también de un genocidio calculado y planificado. Otro país vecino, incluso recientemente en Tailandia, Luang Pu Nem Kum, un monje budista en Tailandia, fue captado en un video de YouTube exhibiendo teléfonos de última generación, accesorios Louis Vuitton, viajando en un jet privado y con 16 cuentas bancarias con más de 6.5 millones de dólares. También está acusado de lavado de dinero. Eso según la vida ostentosa de muchos monjes budistas en Tailandia, donde a 32 se les expulsó por usar drogas prohibidas pesadas. Y eso que dice el paradigma occidental, que son pacíficos y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Falso. Occidente trata de ocultarlo, porque no quiere que se eche por tierra el estereotipo del hombre amable, sonriente, bajito, descalzo y calvo, o cabeza peloneada y aparentemente pacífico, con que Occidente asocia a los monjes budistas que son aliados en el Tíbet contra su enemigo común y hoy cliente, nunca amigo de China. La ola de violencia reciente que continúa hasta hoy proviene de Birmania y también de Sri Lanka, anteriormente Ceilán. Los budistas no son todos pacíficos. Serlo es el paradigma falso de Occidente, tan falso como el otro paradigma que dicen que todos los musulmanes somos fanáticos. Hay budistas violentos, sobre todo sus monjes. El caso de Ashin Wiratu, un monje budista que estuvo en prisión durante 9 años por incitar la violencia religiosa en Birmania. Desde que salió de la cárcel en el 2012, formó un grupo, el 969, catalogado como el movimiento nacionalista neonazi de más rápido crecimiento en Birmania. Hoy recibe publicidad en la portada de la última Time, o la penúltima Time ahora. El artículo habla de enfrentamiento entre budistas y musulmanes. Esta es la media verdad. Más bien es una masacre de la minoría musulmana por la mayoría budista, dirigida por sus monjes y apoyadas por el gobierno budista. Actualmente también existe en Sri Lanka un grupo violento que persigue a la minoría de musulmanes, la fuerza del poder budista. La historia está llena de ellos y nada se dice. Solo cuando un musulmán asesina, la gran bulla. Cuando matan a miles de musulmanes, nada. Parece ser que la persecución de judíos y árabes semitas se mantiene. Antes eran los judíos, hoy son los árabes y por derivada el Islam. Aquí en nuestro país, una directora de una de las ramas del budismo en El Salvador publicó un documento sobre las mujeres afganas, que aunque no se ataque directamente a nuestra religión ni a religión alguna, sí tiene el efecto indirecto de atacar al Islam por la asociación de ideas que las personas automáticamente hacen. Aquí no hay talibanes, ni afganos, nadie usa burka y El Salvador no tiene ninguna influencia en este conflicto. Pero no se menciona el hambre y la guerra en Afganistán, ni los muertos civiles, ni el bombardeo por error de grupos enteros de mujeres, niños y ancianos en funerales o casamientos que son confundidos por concentración de guerrilleros, ni la matanza genocida de musulmanes por budistas en Birmania. Ningún periódico ha hablado de eso.
solo la página, que es un medio digital. El mensaje sobre Afganistán está fuera de contexto y tan solo dice la media verdad. Habla de los talibanes y la Alianza del Norte, que no controlan ahora Afganistán, sino una rama pashtú moderada y apoyada por el ejército y gobierno de los Estados Unidos. La nueva constitución afgana reconoce la igualdad de derechos de la mujer y prohíbe la obligación de usar el burka, dejándolo para su uso voluntario. Pero las tradiciones tribales y familiares son milenarias desde antes del Islam y mucha gente, incluyendo mujeres, se resiste a dejarlo. En Europa se ve algo parecido, sobre todo en Francia y España. Las mismas mujeres universitarias de alta educación se resisten a dejar el hijab, el velo islámico más atenuado, que solo tapa la cabeza, y están en contra de las disposiciones gubernamentales de países europeos de prohibir su uso. Eso sería otra imposición. Tiene que dejarse que lo use la que quiera y que no lo use la que no quiera. Tenemos así que considerar las costumbres de ese entorno. En el Sahara son los hombres azules, los tuareg, los que se tapan la cara. El origen de esta vestimenta son las enormes tormentas de arena, tanto en el Sahara como en Afganistán, permanentes y constantes que te golpean los ojos. Ver esas vestimentas para un occidental es chocante, para mí también, como sería chocante para ellos nuestras vestimentas más provocativas y a veces hasta indecentes. Ese documento ha sido editado especialmente para hacer mala propaganda al Islam en Occidente, poniendo fotos viejas de 2004 y 2005, cuando el talibán estaba en el poder. Como se ve al inicio, con una foto agregada que no es de Rawa, la que se supone que avala ese documento, las dos mujeres con burka, como si esta vestimenta milenaria sea el problema principal de Afganistán y no la guerra y el hambre, aparecen al principio y Rawa no las ha puesto. Rawa, Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, se fundó en 1977 y su objetivo fue oponerse a los soviéticos en su invasión a Afganistán y la destrucción de la mayor parte de su infraestructura. Se opuso a los talibanes, a la Alianza del Norte, al actual gobierno de Karzai y a la intervención de los Estados Unidos. No tiene sede en los Estados Unidos, sino que en Pakistán. Luchan por las injusticias en Afganistán, por el hambre, por la guerra, por las muertes, y no mencionan nunca el burka voluntario. La mayoría de ellas incluso usa el velo islámico. En una foto se lee en inglés, en ese documento, mano fuera de Afganistán. Eso significa fuera los que no son de ahí. Los rusos antes y lo están ahora, incluso la mayoría de mujeres dirigentes de Rawa están con el velo islámico y el hijab, tapándose la cabeza, respetando la tradición. La guerra no ha parado en Afganistán desde la invasión rusa, y ahora la europea americana, y en medio de la guerra civil, que también los desangró. Es lógico que un gran porcentaje de afganos, y no solo mujeres, tengan traumas psicológicos. Incluso los soldados americanos los tienen, y esos que están preparados y apertrechados para la guerra. El manual dice el 80%, tal vez más. La guerra y de lo que ella se deriva es la causa, no la vestimenta que para ellos es tradición, aunque a nosotros nos parezca inapropiada. El montaje habla de algunas mujeres quemadas por culpa de sus maridos, y no habla de las mujeres que se autoinmolan, cuando la guerra las ha dejado solas y abandonadas porque sus hijos y sus maridos han sido muertos por la guerra, ni las quemadas por napalm, el napalm B, el nuevo elemento, o el nuevo agente Mark 77 tirado de los aviones. Solo el 10 de marzo del 2011 hubo en un ataque equivocado de la OTAN 52 muertos. Muchas personas que critican el burka en Afganistán están en contra del asistente social de las clases desposeídas en El Salvador. Yo los he oído. Atacan el burka en Afganistán, pero atacan las medidas sociales del actual gobierno. Acusan al gobierno de derroches o de despilfarro cuando regala un vaso de leche a los niños de escasos recursos en las escuelas. Critican el paquete escolar, la ayuda a las comunidades pobres, becas a los jóvenes y la comida a los ancianos, e incluso tildan de fracaso a Ciudad Mujer, incluso FUSADES. Un tanque de pensamiento de derecha lo consideró un fracaso, pero se equivocó. Ciudad Mujer es un éxito y es un programa multifacético de integración de la mujer salvadoreña. Obras espectaculares de los últimos años en nuestro país. Por otro lado, el Diario de Hoy, representante de la posición colonial más retrógrada de nuestro país, periódicamente ataca el desarrollo social de este gobierno.
Se burla también de los pueblos originarios, de nuestro país, que constituye la base de las raíces de la salvadoreñidad. Se burla de sus tradiciones, de su idioma náhuatl, y se burla también de su vestimenta. Y a la par ataca a los palestinos, a los árabes y musulmanes. ¿Y qué tienen en común? En alguna forma le hacen sombra al grupo criollo dominante que él representa. Aunque óigase bien, él no es criollo, ni aunque pretenda serlo. En el editorial del diario de hoy, del miércoles 10 de julio del 2013, ataca a los musulmanes como causantes de la mayoría de muertes violentas. Error perverso. Los musulmanes son en su gran mayoría las víctimas. Nunca ha dicho nada de sus muertes, ni de las matanzas históricas, ni de las matanzas recientes contra ellos. Esto no quiere decir que no debamos luchar por la dignificación de la mujer, y no solo en Afganistán, sino que en todo el mundo. Tampoco creamos que las dignificamos quitándole sus vestidos orientales y poniéndole los vestidos a veces carentes de pudor de las sociedades occidentales, que incluso enseñan más de la cuenta, sino en darles educación e igualdad de oportunidades. También tenemos que pedir que en El Salvador se protejan y se castiguen a las violaciones de feminicidios, maltrato, abandono, etcétera, de la mujer y de sus hijos e hijas, que es típico de nuestra sociedad salvadoreña y es lo que debemos ayudar a corregir. Y no decimos nada, o más bien no dicen nada. Y esta es nuestra esfera de influencia. No ganamos nada en acreditar a la sociedad afgana, por más primitiva que sea. Definitivamente también se necesitan movimientos liberadores de la mujer en las sociedades del mundo subdesarrollado y también en el mundo islámico del presente, donde se diferencie lo que indique el Corán, la Sunni y los hadices con las costumbres y tradiciones no islámicas de esos pueblos ancestrales. Si el Islam dio el ejemplo en el pasado, tiene que volverlo a darlo en este siglo XXI. Insistimos que necesitamos que en El Salvador a la mujer se le dignifique aún más, se le proteja, se le reconozca su lugar preponderante en la sociedad y la familia y se le otorgue con claridad su igualdad ante la ley y ante las oportunidades de la sociedad, sin discriminación alguna del género. El Islam en El Salvador está definitivamente con ellas y lo hacemos esta vez nuevamente en público. Y estamos trabajando en ello y esperamos que el capítulo de Religiones por la Paz, capítulo de El Salvador, lo haga también. Salam aleikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones se derramen sobre todos. Amén.